El Ministerio del Interior pasará de gastar 136 millones de euros a 35 en el presupuesto destinado a escoltas en el País Vasco y Navarra. La noticia la ha adelantado el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso durante la presentación de los presupuestos generales del Estado en su área. El número 2 de Interior se ha referido al estado de extrema debilidad en el que se encuentra ETA. Ha recordado que después de que la banda terrorista decretase el cese definitivo de su actividad armada, la inseguridad como preocupación de los españoles se ha reducido. Y entre tanto, el Gobierno teme que en los próximos días el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo derogue la doctrina Parot. Los partidos nacionalistas vascos han defendido su desaparición como un paso más para avanzar hacia la paz. La Corte Europea se pronunciará en los próximos días sobre el recurso presentado por España contra un fallo de ese mismo tribunal sobre la aplicación de la doctrina Parot. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por ejemplo, confía en una resolución favorable, aunque reconoce que la situación es complicada. Lo que sí tenemos muy claro es que el mantenimiento de la llamada doctrina Parot es una herramienta fundamental de la política para la lucha contra el crimen en general, no solo para la lucha contra el terrorismo, que desde luego también, sino para la lucha contra las formas más atroces de criminalidad. En la misma línea se ha mostrado el director de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, que pide el mantenimiento de la ley para que no caiga en saco roto todo el sufrimiento producido en las últimas décadas. Yo recomiendo a quienes no vivan en España y no conozcan en profundidad lo que ha sido la lacra del terrorismo durante décadas en España, que antes de tomar una decisión piensen muy bien cuáles son las medidas que van a adoptar, porque hay muchas personas que han sufrido mucho, muchos muertos en España. Si finalmente se deroga la doctrina Parot, más de medio centenar de terroristas saldrían en libertad, entre ellos Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor con 21 muertos. Entre tanto, el Ayuntamiento de Txarri-Aranaz, gobernado por Bildu, ha rechazado una moción del Partido Popular que instaba a condenar estas pintadas de apoyo a ETA que aparecieron el día 8 de septiembre en varias casas de la localidad, entre ellas la de la familia de Jesús Ulayar, el exalcalde asesinado por la organización terrorista en 1979. Y Navarra, a través de su presidenta Yolanda Barcina, ha votado en contra de la interrupción de las investigaciones sobre hidrocarburos no convencionales esta misma tarde en el Comité de Regiones que se celebra en Bruselas. Una reunión que ha servido también para abordar el plan de acción para la industria del automóvil. Yolanda Barcina se ha posicionado en el plenario del Comité de Regiones en contra de la paralización de las investigaciones sobre gases no convencionales en la Unión Europea, tal y como se proponía en un dictamen. Mediante enmiendas suscritas por otras regiones, el Ejecutivo Foral afirmaba que antes de debatir sobre las consecuencias de estas técnicas extractivas, se ha de saber la naturaleza, cantidad y calidad de los materiales y gases existentes. No solamente eso, sino que cualquier extracción que se realice tendrá que tener todos los controles y cautelas medioambientales correspondientes. En caso de que las investigaciones detecten yacimientos, Navarra recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, han contribuido a abaratar el precio de la energía y a reducir emisiones de CO2 en la atmósfera. Un plenario en el que también se ha abordado el plan de acción para la industria del automóvil. La Comisión Europea ha elaborado un documento en el que se aboga por mantener una industria automotriz fuerte a escala mundial, con vehículos más eficientes y seguros. Y desde allí, desde Bruselas, la presidenta ha defendido diferentes sistemas de financiación autonómica, pero con solidaridad. Yolanda Barcina ha defendido que el régimen particular que tiene Navarra lo ha tenido siempre, fruto de la historia, la tradición y la propia Constitución española. Y es solidario, dice, con el conjunto de España. La presidenta navarra ha lamentado que muchas veces se hable sin tener todos los datos comparativos entre territorios y ello puede dar lugar a sacar conclusiones que no son ciertas. Me gustaría subrayar con esta enmienda. Eso es lo que ha defendido hoy la presidenta Barcina en Bruselas, y lo cierto es que el debate social en torno al modelo autonómico de España está ya en la calle. Y según el último barómetro del CIS, la mayoría de la ciudadanía prefieren España tal y como está ahora, con sus 17 autonomías. A la mayoría de los españoles les gusta España tal y como está, es decir, con sus 17 autonomías. El modelo de Estado no hay que cambiarlo. Lo que hay que cumplir es la Constitución. Con autonomías, seguir como estamos. La España autonómica es la organización territorial preferida del 33,3%. Hace tan solo un año, esa misma opción apenas la querían el 29,4%. Ir más allá, entiendo que sería crear estados independientes dentro de España.
creo que no se trata de eso tampoco. Empezamos siendo bebés, ya somos adultos, pues no está mal que cada uno vaya desarrollando sus capacidades. La autonómica no es la única opción que crece. El independentismo aumenta tímidamente. El 9,7% de los ciudadanos querrían desligarse de España, tan solo unas décimas más que en septiembre de 2012. Optaría por una independencia o por un federalismo. Yo apuesto por la independencia. Significativo también el porcentaje de los que desean un Estado con un gobierno central, el 20,5%, baja 4 puntos respecto a hace un año. Izquierda Unida apuesta por la suma de fuerzas de izquierdas en España como única ecuación posible para el cambio en España. Y eso pasaría también por sumarlas del ámbito nacionalista. Así lo ha manifestado hoy el responsable de área de convergencia política y social de esta formación, Enrique Santiago, que ha estado en Pamplona. Como piedra de toque sitúa las próximas europeas. La formación trabaja en conformar un bloque político y social que, bajo el nombre de convocatoria, pretende no solo aglutinar fuerzas de izquierdas nacionalistas, sino distintos colectivos como ONGs, plataformas en defensa de la sanidad o la educación pública o afectados por la hipoteca. Para Izquierda Unida es básico sumar a este proceso las fuerzas de la izquierda nacionalista en todo el territorio. Muchos de estos colectivos han manifestado que, por ser colectivos sociales, no necesariamente tienen que tener presencia en las listas electorales, pero sí quieren tener una presencia y muy activa en esa política de conformación de ese bloque social y político que hemos denominado convocatoria. En unos días, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo deberá decidir si admite o rechaza el recurso de súplica presentado por UPyD contra la decisión de esta misma sala de no admitir a trámite la causa de las dietas de Caja Navarra enviada por la jueza Benito. Una providencia trasladada a las partes y a la Fiscalía que llevará a los mismos jueces que decidieron archivar la causa el pasado 24 de julio a revisar si cabe abrirla o cerrarla definitivamente. En la lucha abierta contra el fraude fiscal en Navarra, hoy el presidente de la Cámara de Comptos, Eli Robleda, ha explicado en el Parlamento el análisis del plan de lucha llevado a cabo por el Gobierno foral entre los años 2008 y 2012. Tras señalar que el grado de cumplimiento de las medidas que se contemplaban es elevado, ha incidido en un aspecto concreto, en los beneficios fiscales a empresas para los que ha pedido análisis sobre su repercusión en la economía. Los grupos parlamentarios han considerado apropiado revisar este tipo de incentivos y ahondar en la lucha contra el fraude que consiguió recuperar 578 millones de euros en los últimos 5 años. El Servicio Navarro de Salud admite que las listas de espera son uno de los problemas más graves que tiene que atender. Así lo ha asegurado Juan José Rubio, el nuevo director gerente, esta tarde en el Parlamento. Ha asegurado que antes de que termine el año podrían resolverse los problemas generados en las cocinas hospitalarias. La integración completa del complejo hospitalario podría finalizar en 2 años, según el propio director del complejo, Víctor Peralta. También ha admitido que el proceso ha debilitado los servicios ofrecidos al paciente y que todo debería volver a la normalidad cuando finalice la integración. Ambos dirigentes de salud han recalcado que se va a contar con la experiencia de los profesionales de la salud. Una organización que tiene mucho que mejorar y en eso está, y que ha hecho una propuesta de mejora organizativa para poder atender en un horario más amplio a las necesidades de atención continuada de los ciudadanos, y es una organización que lleva todo este año buscando un consenso para responder ante el Parlamento, y no podemos más que lamentar que esas personas individualmente hayan dejado de tener ese trabajo que antes tenían, pero en el otro lado está la eficiencia, el dar un servicio con mayor disponibilidad, con una mayor calidad y con un menor coste a todos los navarros. El defensor del pueblo de Navarra propone que se exima del copago farmacéutico a las personas sin ingresos. Francisco Javier Enériz ha dicho a la defensora del pueblo estatal, a Soledad Becerril, que así se lo pide al ministro de Sanidad. Enériz entiende que en el caso de estas personas sin ingresos o con ingresos muy bajos, que se ven obligados a abonar el 40% del precio del medicamento, esta carga económica puede vulnerar tanto su derecho constitucional a la protección de la salud como su derecho constitucional a la integridad física. El tabaco de sabores se va a prohibir en 2016 y el mentolado en 2021. La Eurocámara ha dado hoy luz verde a una nueva directiva para reducir
las 700.000 muertes al año por tabaquismo en la Unión Europea. La nueva regulación prohibirá el tabaco de sabores y aromas dirigido a los más jóvenes, que ya no podrá venderse en 2016, y eliminará las cajetillas de mentolado en el horizonte 2021. Además, las cajetillas deberán contener advertencias sanitarias que ocupen el 65% de su superficie. Los adultos españoles a la cola en matemáticas o comprensión de textos. Lo dice un informe de la OCDE que se ha realizado en 23 países. El nivel educativo de quienes tienen entre 16 y 65 años está muy por debajo de lo que se espera. De nuestra edad no, lo que pasa es que la juventud hoy día yo pienso que la forma es distinto. Con muchas menos faltas que algunos jóvenes de ahora. Pero hombre, si el problema es sencillo, desde luego que lo solucionas, pero ya problemas un poco más complicadillos, bueno, los que hemos hecho hasta el bachiller superior, que no hemos hecho carrera, bueno, pues quizá nos cueste un poco más. También he sido profesor y sí que los alumnos suelen tener problemas con las matemáticas más que con otras asignaturas, eso es cierto. A los adultos españoles les han sacado los colores en el último informe de la OCDE. Un examen de competencias básicas realizado en 23 países revela que los conocimientos en ciertas áreas de los españoles de entre 16 y 65 años dejan mucho que desear, sobre todo en comprensión lectora y en matemáticas. España se sitúa a la cola con el peor nivel educativo, 20 puntos por debajo de la media. Según este informe, tenemos problemas para entender el prospecto de los medicamentos y también se nos resisten algunas obras literarias. En comprensión lectora nos situamos a la cola por delante de Italia. Pero a la hora de hacer números, nuestra comprensión cae en picado. Con 23 puntos por debajo de la media, las cuentas se nos resisten. Nos cuesta traducir las facturas de la luz o incluso en las tareas más cotidianas como ir al supermercado y entender el ticket de la compra. Unos resultados negativos para España que muchos achacan a la LOCSE, donde se produjo un estancamiento y no se ha mejorado en estas cuestiones. Unas nociones que se adquieren durante los años de estudio, pero a lo largo de los años se pueden perder o mejorar dependiendo de la formación continua o del tipo de trabajo que se desempeñe en el futuro. Unas asignaturas pendientes en las que se tendrán que poner mucho empeño para mejorar y alcanzar a los que se encuentran a la cabeza de este informe con mejor nivel educativo, Japón y Finlandia. La obra social La Caixa va a destinar 7.000 euros para que familias sin recursos puedan acceder al comedor escolar de Arróniz. Un total de 11 niños y niñas de la localidad se van a ver beneficiados por las ayudas desde este 1 de octubre. Una excelente noticia para el Colegio Público La Balsa de Arróniz, que ve cómo se mantiene un servicio fundamental en la localidad. Seguramente que si no hubiera habido comedor, pues familias los hubiesen llevado a otro centro por la falta de este servicio al trabajar la pareja. Entonces, todo el profesorado muy contento y, bueno, dar las gracias tanto al Ayuntamiento como a la Caixa. Un proyecto pionero en Navarra que posibilitará que 11 de los 17 alumnos que acceden al servicio de comedor lo hagan de una manera más económica. La implicación aquí de todos los aquí representantes, pues, oye, ha funcionado y esto demuestra que cuando hay un problema y la gente se une pues para sacar una cosa adelante, pues todos juntos podemos conseguir mucho, ¿no? En total, como decimos, 11 alumnos, niños y niñas de infantil y de primaria disfrutan ya de las ayudas para obtener el acceso al comedor escolar aquí en Arróniz desde el pasado 1 de octubre. Los 6 alumnos restantes también verán disminuida su tasa debido al incremento de inscripciones que se han producido en el colegio, abonando 100 euros, 54 menos que el año pasado. Que los otros 6 alumnos que no han recibido renta sí que se les han sido beneficiados porque al haber más alumnos su coste de comedor también ha bajado. Una iniciativa que ayuda también al afianzamiento de los centros escolares en zonas rurales para que la educación no pierda peso ni herramientas necesarias en localidades como Arróniz. Mercadona comenzará a final de año la construcción de su primer centro en Tudela, tras haberle concedido ya al Ayuntamiento la licencia de obras. Se va a ubicar en esta parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona del Keiles, con una inversión de 2 millones de euros. Dará empleo a 40 personas, cuyo proceso de selección comenzará en enero, 4 meses antes de su apertura. El Ayuntamiento tuvo que modificar el plan urbanístico para unir 2 parcelas, eliminando una calle, a cambio de lo cual Mercadona construirá un parque público de 1.000 metros cuadrados. Pamplona va a celebrar el último fin de semana de octubre el bicentenario de la rendición de los franceses y la liberación de la ciudad.
Más de 200 recreadores históricos van a participar en las batallas que se van a simular por la ciudad y especialmente en el recinto amurallado de Pamplona. Volverán a escucharse los cañones, la ciudad olerá a pólvora y la bandera francesa ondeará en la Ciudadela. 200 años después de la rendición de los franceses y la liberación de Pamplona, la ciudad retrocederá en el tiempo para revivir lo que fue aquella época. El último fin de semana de octubre, la capital navarra recreará uno de los últimos episodios de la Guerra de la Independencia. La oportunidad de conocer un momento histórico quizás poco apreciado o poco conocido por los pamploneses. Yo creo que no muchos pamploneses saben que Pamplona fue la última ciudad liberada de los franceses durante la Guerra de la Independencia. El recinto amurallado de Pamplona y la Ciudadela serán los escenarios principales de la recreación del sitio y la capitulación de la ciudad. Participarán más de 200 recreadores históricos venidos de diferentes países y lucirán copias exactas de los uniformes de los ejércitos que participaron en aquella contienda del siglo XIX. Es la primera vez que el Ayuntamiento recrea aquella página de la historia de Pamplona y confía en que sea un hito turístico para la ciudad. En Madrid, el Ayuntamiento va a realizar audiciones a los artistas callejeros para decidir si pueden o no tocar en la calle. Quieren garantizar que el arte callejero sea de calidad. Pamplona no va a seguir la estela de la capital, ya que aquí no hay aglomeración de artistas. Son respuestas que toman grandes ciudades a grandes problemas que sí se han generado en sus calles con determinados artistas callejeros y demás. Nosotros de momento no tenemos un problema de ese calibre y no nos hemos planteado medidas similares que sí se han estudiado en algunos casos, pues por ejemplo en San Fermines. 50 participantes de distintos puntos de Centro Europa y Oriente Próximo han asistido en Tudela al primer Congreso Internacional sobre la figura de Benjamín de Tudela, viajero judío medieval cuyo legado quiere potenciar la red de juderías. Tudela está llena de referencias en sus calles a este importante viajero tudelano que abandonó su tierra natal en el siglo XII para realizar durante más de 14 años un viaje que le llevó por las comunidades judías de Oriente y Europa y cuya situación, personalidades, formas de vida y dificultades recogió en su libro de viajes, el Sefer Masaot. Benjamín de Tudela realizó ese viaje en torno al 1160 hasta el 1174 aproximadamente, Sale parte de la ciudad de Tudela y bueno, pues se extiende desde Francia, Italia, Grecia, Turquía, todo lo que es Tierra Santa, se adentra en Bagdad, Egipto y después al retorno entra en lo que es todo Centro Europa, Alemania, Francia, para terminar su libro en París. A pesar de su importancia, la figura de Benjamín de Tudela todavía se desconoce ampliamente. Por eso la red de juderías a la que Tudela pertenece ha realizado estas jornadas internacionales que han contado con medio centenar de participantes de los lugares que visitó. Se conoce en los congresos, en los lugares científicos, existen estudios maravillosos, pero si va uno si se pasea uno por una calle y pregunta ¿quién es Benjamín de Tudela?, pues es muy decepcionante ver lo que contesta la gente. Y en contra de eso queremos actuar, queremos que Benjamín sea parte del patrimonio español, parte del patrimonio universal. La red de juderías trabaja en la creación de la ruta cultural Benjamín de Tudela por los lugares que pasó, pero Tudela también quiere convertir a su antepasado ilustre en una referencia turística. Con estas jornadas se pretende que su figura sea símbolo de la unión entre culturas. El domingo 20 de octubre se celebrará el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, un día para el que la Iglesia navarra llama a la generosidad de todos con el fin de colaborar económicamente con la tarea de los misioneros repartidos por el mundo. Actualmente hay más de 1000 navarros misioneros repartidos por todo el planeta. En 2012 se recaudaron 647.000 euros en Navarra, un descenso del 10% respecto al año anterior. Pues tienes que aportar lo que puedas. ¿Que puedes poquito? Pues lo importante es que cada uno aporte lo que tenga. Yo creo que esto es lo más hermoso de lo que significa la fe más caridad. Creer de verdad que Dios nos ama y en ese amor dar todo lo que podamos a los demás. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural.
Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. A pesar de estar inmerso en pleno parón liguero, Osasuna no para. Los rojillos son los que más sesiones tienen programadas. Toda preparación parece poca para recibir al Barcelona. Segundo día consecutivo con doble sesión. Javi Gracia no da respiro a los suyos para consolidar la impronta que ya se comienza a ver sobre el césped. Pero he considerado que hace falta en todos estos entrenamientos y bueno, nosotros todo lo que sea pues que mejorar y que vaya todo mejor, pues encantados. Con muchos entrenamientos, pero en esta ocasión los jugadores disfrutan de una pausa tranquila, no como la última en la que se produjo el cambio de entrenador. Por un día creo que nos toca saborear de un par de semanas de haber ganado y de estar tranquilos y bueno, y a ver si estos dos partidos que vienen que son complicados, el Barcelona y el Sevilla, pues podemos sacar algún punto. El primero, el del Barcelona. Arribas recordó lo acontecido el año pasado, en el que una polémica actuación de Muñiz Fernández les privó de haber sumado al menos algún punto. Siempre que ha venido el Barcelona a Pamplona lo ha pasado mal, ¿no? El año pasado porque nos robaron. Así de simple. Si no, yo creo que a lo mejor nos hubieran ganado igual o no, pero yo creo que el partido iba 1-0 y muy bien y estaba muy bien. Si no llegan a expulsar a Pachi Puño al gol de fuera de juego y tal, pues a lo mejor hubiésemos ganado, empatado o perdido igual, pero yo creo que algo hubiésemos sacado seguramente. La principal novedad en el entrenamiento ha sido la presencia de Raúl Loé. El camerunés ha sido desconvocado por su selección tras ser visto por los médicos del combinado africano. De esta forma, Osasuna se asegura que no se repita lo ocurrido con Silva en la primera jornada. Con la vuelta de Loé son dos los internacionales de Osasuna que están con sus selecciones, Silva y Núñez. 12 tiene su rival, el Barcelona, repartidos por el mundo. Entre esa docena no está Leo Messi. El astro argentino está en Barcelona acudiendo a rehabilitación para recuperarse a tiempo cara al choque ante Osasuna. No es la única preocupación en el club rojillo, aunque el técnico azulgrana, Tata Martino, podría reservarlo para Milán y el clásico contra el Madrid. Si Dios quiere, para la previa a Osasuna podemos llegar a tener a casi todos. No sé si Leo en ese partido en especial, sobre todo porque los tiempos están muy al límite y además porque está claro que de reojo se mira lo que sigue y no hay que ponerlo en riesgo. Pero yo creo que ya tenemos incluso a Jordi Alba, a Mascherano, Puyol también, y una vez que se recupere Leo, creo que reanudamos casi con plantel completo. Yo no sé, si vendrá Messi, Neymar o el otro, son todos buenos, hasta si vienen los del B, o sea que la verdad que nosotros nos tenemos que centrar en hacer nuestro partido y que ellos tengan un mal día y ponérselo difícil y bueno, y ya veremos. Esta mañana les contábamos que Miguel Archanco había pospuesto la entrevista acordada para este jueves en exclusiva aquí en Navarra Televisión. La noticia no ha sentado nada bien en redes sociales como Twitter, que han criticado la decisión del presidente de Osasuna. A media tarde, el propio Archanco ha reconsiderado su postura y ha confirmado por teléfono a la dirección de esta casa que finalmente estará el jueves, tal y como se había comprometido, para departir con periodistas y otros medios. Navarra Televisión, más cerca de ti. Así que este jueves, aquí en Navarra Televisión, entrevista con el presidente Archanco. Cambio de entrenador en la Peña Sport. Miguel Merino es el nuevo técnico del conjunto azulón en sustitución de Iñaki Sábada. El madrileño ha firmado hoy mismo hasta el final de la presente campaña con opción a continuar si logra la permanencia. Este cambio se produce tras la sexta derrota en 7 partidos para los de Tafalla. El tudelano también perdió. Miguel Merino es el nuevo entrenador de la Peña Sport tras llegar esta mañana a un acuerdo. Un anuncio que se produce tan solo unas horas después de que se le comunicara a Iñaki Sábada tras el entrenamiento vespertino de ayer, que no continuaría tras los malos resultados del arranque liguero. Una victoria y 6 derrotas han condenado al técnico tafallés. Esta fue la última, por 3-1 ante el Baracaldo el pasado domingo. Un encuentro no exento de polémica para el ya ex técnico de la Peña Sport. El primer gol es un remate en posición dudosa. El penalti, desde luego, es mano, pero también considero que ha habido otra mano en el otro área bastante clara. Bueno, de hecho, el árbitro también ha dicho que era mano, solo que era involuntaria. Bueno, pues bueno, en un área es involuntaria y en la otra no.
2 goles en apenas 8 minutos, mediada la primera parte, tumbaron a los de Tafalla, más si cabe con la expulsión de Sito. Nos expulsan a un jugador cuando es que yo no sé si hemos hecho ¿2 faltas, 3 faltas? El capitán Javi Jiménez marcó este golazo que de poco sirvió, puesto que acto seguido el Baracaldo cerró el encuentro con su tercer tanto. También hubo mucha polémica en la derrota del Tudelano en casa ante el Las Palmas Atlético, quinto filial al que se enfrentaban los riberos en 7 jornadas. Mismo marcador que la Peña, pero al revés. 1-3 perdió el conjunto blanquillo, que además sufrió 4 expulsiones. 2 jugadores de campo, su técnico Juan Carlos Beltrán y su segundo Íñigo Valencia. Debo reconocer la inteligencia suprema del árbitro, porque realmente no se puede hacer tanto daño a un equipo con tanta sutileza. O sea, masacrado. Con 11 el Tudelano se puso por delante gracias a Alex Sánchez. Igualó en Las Palmas a 4 minutos para el descanso. Los canarios se remontaron nada más reiniciarse el encuentro y se produjo la primera expulsión, la del defensa La Laguna. El Tudelano se quedó con 9 por esta mano del meta Zaparain fuera del área, pero aún así los locales rozaron el empate. El Las Palmas mató a la contra y el Tudelano sumó su segunda derrota de la temporada. El entrenador del Sota, Imanol Arregui, ha sido galardonado con el premio Ramón Cobo que otorga el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Además del técnico de Irurzun, el ex de la Real Sociedad, Philippe Montanier, y el del Elche, Fran Escribá, también han sido distinguidos como mejores entrenadores de primera y segunda división durante la pasada campaña. Arregui recogerá el galardón en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en la ciudad del fútbol. Al navarro le reconocen su ejemplar trayectoria y comportamiento en las 13 temporadas que lleva al frente del equipo navarro. Al final este premio es extensible a la plantilla, al club, porque sin ellos, pues evidentemente yo no recibiría ningún premio, ¿no? Así que, pero bueno, ya te digo que contento, satisfecho y bueno, pues simplemente te empuja un poquito a seguir trabajando, ¿no? Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El Gobierno de Navarra participa en un proyecto europeo para el uso sostenible de los suelos agrícolas y ganaderos. Este es hoy nuestro apunte ecológico. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. El objetivo principal del proyecto es demostrar la viabilidad de las prácticas regenerativas y sus efectos beneficiosos sobre la calidad del suelo y el medio ambiente para su posterior transferencia a todos los agentes implicados. Uno de los ejes principales es testar este tipo de prácticas, como la realización de siembras con mínimo laboreo, utilización de fertilizantes orgánicos, introducción de especies perennes y pastoreo rotacional, como alternativa sostenible a la agricultura y ganadería convencionales para evitar en lo posible el coste ambiental que provoca. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Esta noche en el programa Cara a Cara de esta casa, Roberto Cámara entrevista a la expiloto de Fórmula 1, María de Villota, todo un ejemplo de coraje y optimismo. La expiloto sufrió un grave accidente en el verano de 2012 que le provocó graves secuelas, dejándole al borde de la muerte. Lejos de caer en el desánimo, la tenacidad y su coraje han sido más poderosos que aquel trágico suceso y es todo un ejemplo de superación personal. Esta noche la escucharemos a partir de las 10:30 aquí en Navarra Televisión, en Cara a Cara. Carlos Alastruey fue uno de los primeros que comenzó su rodaje en el certamen Tierra de Cine. Lo hizo hace un mes y su elección fue Huarte, donde grabó las escenas de su corto titulado Isla. Isla 10-1, segunda. Isla es la historia de 3 náufragos sociales, de 3 personajes que sufren en soledad. Un problema que, según su director, puede atacar a cualquiera y del que se puede salir.
final la soledad nos puede atacar a todos, pero que podemos salir de ella, ¿no? Que siempre podemos tener una persona al lado que está dispuesto a mostrarnos su amistad, ¿no? Y estas personas acaban coincidiendo en un espacio común y acaba habiendo una interacción entre ellas. Carlos Alastruey ha escogido Huarte por la variedad que le proporciona como decorado natural. La multitud de rincones le permite situar a cada personaje en un punto dentro de la misma localidad. Creo que tiene zonas como la que estamos ahora, más de casco viejo, casi de pueblo del norte de Navarra. Luego tiene zonas más típicamente urbanas, tiene todo el entorno del río, el paseo fluvial. Me resulta muy interesante en la diversidad paisajística que hay aquí. Y también cada personaje empieza en uno de los ambientes diferentes de Huarte y al final confluyen en un mismo lugar que es el río, ¿no? Alastruey ve con buenos ojos la iniciativa Tierra de Cine, una forma de matar dos pájaros de un tiro, la promoción de los cineastas y de los espacios naturales navarros. Va a usar los materiales que creemos precisamente para promocionar Navarra y de paso a los propios cineastas, ¿no? Entonces creo que es algo que puede funcionar bien a varios niveles. El ganador del certamen, Navarra Tierra de Cine, se embolsará un premio de 2.500 euros. Hasta ahora llega ya nuestra entrevista de la noche. Hoy vamos a charlar con el secretario de organización del sindicato UGT, Manuel Gómez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ayer se celebraba el Día del Trabajo Decente. Los delegados de UGT y de Comisiones Obreras salisteis a la calle para reivindicar, porque hoy día me imagino que de trabajo decente mucho queda, ¿no?, por conseguir todavía y mucho por reivindicar. Sí, efectivamente. Hace 7 años que desde el Congreso de la Confederación de Sindicatos Internacional se instituyó este día y en los primeros años se enfocaba más a los trabajadores o al trabajo de aquellos países emergentes donde entendíamos que pues, el trabajo estaba en peores condiciones, pero por desgracia hoy en día, después de la crisis que estamos sufriendo en España, y concretamente en Navarra, pues estamos sufriendo recortes en las condiciones laborales y tenemos que trasladar esa reivindicación pues aquí a nuestra tierra. ¿Cuál es la reivindicación más importante, más urgente que hacéis? La principal reivindicación es el paro, ¿no? Hay muchos trabajadores en desempleo, trabajadores y trabajadoras. Hay un perfil de desempleado que es el perfil donde más se necesita trabajar, que es la mujer joven, y en ello nosotros estamos volcando todos los esfuerzos, ¿no? Pero principalmente el desempleo, y después hay datos también del empleo. Por ejemplo, el viernes pasado damos unos datos sobre las contrataciones en el mes de julio y agosto en Navarra, y solo el 2,4% de los trabajadores se le hacían contratos fijos. Por lo tanto, eso es una precariedad ya en el inicio del empleo. Esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? Porque en los últimos 7 meses Navarra ha visto un ligero descenso del paro. Eso es algo positivo, ¿no?, al menos, pero sí que es verdad que la mayoría de los contratos que se hacen, como bien apunta, son temporales. Esto es un problema importante. Sí, el inicio del trabajo ya empieza con precariedad, ¿no? Porque ahora mismo la tasa de eventualidad relativamente es baja, porque el desempleo se ha comido toda la eventualidad que había, pero la realidad es que la entrada al mercado laboral pues viene siendo cada vez los contratos son más en precario, ha bajado también o se han incrementado mucho los contratos a tiempo parcial, ¿eh? Entonces, bueno, eso es una de las características que nos está tocando atravesar en el mercado laboral y fruto de esta crisis tanto económica como financiera que estamos sufriendo. ¿Cómo valoráis desde el sindicato estos descensos que le comentaba en el paro? Sí que llevamos 7 meses consecutivos en Navarra, ligeros descensos. ¿Esto nos puede hacer pensar en positivo a corto o medio plazo o todavía mejor ser muy cautos? Bueno, nosotros todo lo que sea bajada del paro, o sea, es positivo, ¿no? Pero seguimos entendiendo que aunque no puede decirse que es estacional, porque es verdad que llevamos 5 o 6 meses ya con bajada de paro, bueno, pues eso entendemos que hay que como mínimo consolidar esta tendencia en un año para efectivamente decir que pues
se está volviendo a crear empleo, porque uno de los datos es bajada de paro, efectivamente, pero también otros datos que son relevantes, es que baja el número de cotizantes a la Seguridad Social, por lo tanto, ahí lo que se demuestra es que aunque baje el paro, hay menos trabajadores en disposición de trabajar, por la salida fuera de trabajadores o por otras circunstancias, pero cuando se vea que aumenta el número de trabajadores en la Seguridad Social y disminuye el paro, yo creo que ese es el indicador claro de que efectivamente, bueno, pues se puede hablar de datos positivos. Esto en cuanto a la principal preocupación de hoy día, que es el desempleo, está claro, pero si hablamos de las personas que hoy día sí que tienen un trabajo, sí que tienen un empleo, me imagino que también hay mucho que reivindicar, ¿no? Porque ¿cuál sería un trabajo decente hoy día? Pues ahora mismo, después de la última reforma laboral, las condiciones laborales en general pues están sufriendo un grave retroceso. Eso, después de la reforma laboral, ha aumentado muchísimo la conflictividad laboral y se ha trasladado mucho a los tribunales, ¿no? Pero, ¿qué significaría un trabajo decente? Pues unas condiciones salariales y en general de trabajo en el que el trabajador tenga un salario y unas condiciones que le permitan vivir dignamente, y eso pues ahora mismo, por desgracia, pues es complicado, ¿no? Porque en ninguna empresa que igual hace unos años se podía entender que era un trabajo más o menos seguro, pues vemos que ahora mismo, aunque no cierren ciertas empresas, por la conflictividad que hay, de rebajada de salarios, de aumento de jornada, y eso está repercutiendo pues en todo, ¿no? Generalmente en la inseguridad que tienen los trabajadores y trabajadoras de un salario, eso repercute después en el consumo y eso repercute al final en la economía directamente. El Gobierno además está planteando congelar el salario mínimo el año que viene, se quedaría en 645,30 euros. Con esto, desde luego, vivir dignamente complicado, ¿no?, al mes. Bueno, eso es la política que tiene el Gobierno, ya es el segundo año consecutivo que se congelaría, por lo tanto se rompe una tendencia de años anteriores donde como mínimo subía pues el coste de la vida, el IPC del salario mínimo, porque todos entendemos que un salario de 650 euros es insuficiente para mantener una familia, pero bueno, ahora mismo nosotros lo que estamos reivindicando el que podamos desbloquear muchos convenios que están bloqueados, porque eso nos ayudará a que al final los trabajadores mínimamente tengan unas condiciones pues que poder reivindicar, porque además casi todos los trabajadores que van al salario mínimo encima no tienen convenio, ¿no? O sea, aparte del salario bajo no tienen otras condiciones más que las mínimas del Estatuto de los Trabajadores. Antes del verano se cerró, se terminó la mesa por el empleo. De ahí salieron unas cuantas medidas que todavía están pendientes, varias de ellas por llevar a cabo. Su sindicato participó, ¿no?, en las reuniones de esta mesa de empleo. ¿Realmente sirvió para algo esta mesa? ¿La valoran positivamente? Nosotros como sindicato, igual que las demás instituciones o organismos que participaron en esa mesa, participamos con propuestas. Algunas de ellas se asumieron por el Parlamento, otras no, pero bueno, hace falta crear por parte del Gobierno de Navarra de fondos para que esas propuestas se puedan llevar a cabo, porque aunque se hayan acordado y estén ahí, pero como no haya fondos suficientes para desarrollarlas, no sirven de nada. Eso está pendiente de ver qué pasa en los próximos presupuestos, ¿no? Si se llevan a cabo, ¿realmente van a generar empleo o van a solucionar, van a paliar un tanto el tema del paro aquí en nuestra comunidad? Bueno, son medidas, yo creo, a medio, casi largo plazo, porque a corto plazo, o sea, no se puede generar empleo si la actividad económica no revive, ¿no? O sea, una empresa no va a contratar trabajadores si su producto no lo puede vender. Por lo tanto, el crear empleo no es tan fácil. Lo primero que creo que los gobiernos tienen que reactivar la economía metiendo dinero, invirtiendo, para que eso vaya poco a poco generando economía, porque si no, o sea, crear puestos de trabajo si la economía globalmente no sube es difícil. Y después se está apoyando el Gobierno en la exportación, en que los países nos compran. Es que los países de Europa están bajando, pues ahora mismo no están entrando en recesión, pero sus subidas se están moderando. Por lo tanto, igual tenemos menos países que nos compren producto. Por lo tanto, como no seamos capaces de resolver y de que el mercado interno nuestro, que nosotros consumimos, se revitalice, pues las exportaciones también pueden caer. Por lo tanto, el empleo se creará, ya digo, cuando se genere economía, cuando los ciudadanos tengan la certeza de que tienen un dinero que pueden gastar,
y se reactive el consumo, es cuando la economía crecerá. Y en España es que la economía depende mucho del consumo interno. Y ahora mismo pues yo creo que la mayoría de los ciudadanos bucle, ¿no? estamos pensando en sobrevivir más que en pensar en gastar. Otra mesa que se ha constituido recientemente es la Mesa por el Diálogo Social, un impulso, ¿no?, que se quiere dar a este diálogo social en Navarra, en la que forman parte UGT, Comisiones Obreras, el Gobierno y los empresarios. Me imagino que fundamental, ¿no?, en estos momentos poder llegar a acuerdos, ¿no?, a esa concertación entre todas las partes también. Esa es nuestra idea. Lo que pasa es que no solo depende de nosotros. Efectivamente, el primer paso es la creación de la mesa, con puesta en común de qué mesa se tendría o qué asuntos habría que desarrollar, pero ya no solo depende de nosotros, ¿no? Depende, en este caso, de la parte de los empresarios, que tienen mucho que decir, y ya digo, entre otras cosas, en ayudar a desbloquear la negociación colectiva de aquellos convenios que están bloqueados, porque eso, ya digo, genera seguridad, genera economía, y también del Gobierno de Navarra, para poner encima de la mesa las partidas suficientes para que lo que se decida en esa mesa pueda desarrollarse. Por lo tanto, de momento está constituida, pero veremos qué da de sí, ¿no?, esta Mesa por el Diálogo Social. Manuel Gómez, secretario de Organización de UGT, gracias por estar esta noche en Navarra Televisión. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Aquí terminamos, les dejamos con la bolsa, con el tiempo, que disfruten de la noche y hasta mañana.